So very glad that each one of you have joined us in God's house this morning. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en la casa de Dios esta mañana. And all month long, we're celebrating Christmas and the birth of Jesus here in God's house. Y durante todo este mes estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús, Navidad, aquí en su casa. This is a no Grinch zone. You know what a no Grinch zone is, right? Esta es una zona donde no se admite al Grinch. ¿Saben quién es el Grinch? Here's what the Grinch does. I don't want to go to anything for Christmas. I want to stay alone and suck my thumb in the corner. Lo que hace el Grinch es esto: yo no quiero nada de Navidad, yo me voy a chupar mi dedo en la esquina. No, we're having great, fun, blessed activities. We want to encourage you to come on out and let's celebrate the birth of Jesus together. Durante todo este mes vamos a tener actividades muy divertidas que nos bendicen a nosotros, y queremos también pedirles a ustedes que ustedes participen con nosotros. And you husbands, it's time to start thinking about buying your wives that very special Christmas gift. Y Don't todos forget los this year. hombres deben de pensar ya, estar pensando qué regalo de Navidad le van a dar a su esposa. Husbands need a lot of help in this. Amen, wives? Los esposos necesitan mucha ayuda en esto, ¿no es cierto, hermanas? Amen, esposas? Husbands, I'm going to help you out. El Pastor Mike les va a echar una manita a los esposos, como al hermano Sergio. Here are 4 gifts husbands bought their wives for Christmas last year. They do not make this mistake again. Husbands. Estos son 4 regalos que algunos esposos aquí le compraron a sus esposas, la regaron, ustedes no se equivoquen Your este wives año. do not want these 4 gifts that these foolish husbands bought their wives last year. Las Ready? esposas no quieren estos regalos tontos que algunos compraron el año pasado. One husband bought his wife a wash the car kit so she could wash his car. Don't do that. Un esposo le compró a su esposa cera y jabón líquido para lavar el carro de su carro. No hagas eso. Last Christmas, a husband bought his wife a padded toilet seat. Isn't that romantic? La Navidad pasada un esposo le compró a su esposa un asiento acoginado para el baño. I heard a guy in Rosarito did this one. He bought his wife a 50 peso gift certificate to McDonald's for that romantic date night. Don't Y un do it. esposo ocurrente le llevó a su esposa un certificado de 50 pesos para que fuera a McDonald's. Here's the worst one. Husbands, if you buy your wife this for Christmas, you're dead. Write this down. Y este es el peor de todos, esposos. Si le compras esto a tu esposa, definitivamente estás muerto. Ten Do not cuidado. buy her any exercise videos or diet books. Do No not le do that. compres videos para ejercicio o libros de dieta. She won't appreciate it, I promise you. No te lo va a agradecer. Christmas is a wonderful time. Sin embargo, Navidad es un muy buen tiempo. Amen? Well, here at Calvary Chapel on Sundays, we've been studying verse by verse through the Gospel of Mark. Durante los domingos aquí en Capilla Calvario hemos estado estudiando verso por verso a través del Evangelio de San Marcos. Each Sunday, what we do is we take a look at a story in the life of Jesus, and then we try and apply it to our lives as Christians, as His followers today. Y cada domingo observamos en detalle una de las historias de la vida del Señor Jesús e intentamos como cristianos aplicarla a nuestra vida hoy. Our Bible study today focuses on a man that came to Jesus with faith. El enfoque de la historia de hoy habla de un hombre que vino a Jesús con fe. Now, faith is a Christian word, but non-Christians have been trying to steal that word faith from us, haven't they? La palabra fe es una palabra cristiana. Sin embargo, muchos incrédulos han tratado de robar esta palabra de nosotros. I've heard non-Christians say, bro, you just got to have faith and believe in yourself. Have you Yo he ever heard that? escuchado a algunos incrédulos decir, oye, tú lo que necesitas es fe, cree en ti mismo. I did a Google search on this title, Leap of Faith. I didn't find any Christian stuff in this leap of faith. You want to know what I found? El pastor Mike estuvo investigando en internet esta palabra, un paso o un salto de fe, y esto fue lo que él encontró. That's the first image that came up. Is that a leap of faith? Esa es la imagen que él encontró, esta es la definición de internet de un paso o un salto de fe. ¿Será eso? Here's another one. The world tells me that's a leap of faith. If it is, it's sure a dumb one. El mundo dice que esto es un salto de fe, y si eso es, realmente es un salto muy tonto. Since we have a missions team going to Acapulco, David, I found a leap of faith picture from Acapulco.
You want to see it? Y como va a ir un grupo de misiones a Acapulco, también se encontró un salto. There it is. And Relacionado. David's going to do that. Hermano David va a hacer este salto. Hey, but feel free to leave the Speedo off when you do it, all right? Pero sin el Normal traje de shorts are baño. fine. Una sábana. Well, in our Bible study, we're going to see a man named Bartimaeus that's blind come to Jesus in faith. Pero en la historia de hoy vamos a ver a un hombre ciego llamado Bartimeo venir a Jesús con fe. And we're going to see Jesus respond to the faith of this man. Y vamos a ver cómo Jesús responde o reacciona a la fe de este hombre. And that brings up the main topic for our Bible study this morning. Y esto nos lleva al tema principal o el título del mensaje de esta mañana. You can see our main Bible text, our sermon title up on the screens above us. Ustedes se pueden dar cuenta el texto bíblico y también el título del mensaje. We're going to study verse by verse through a story about Jesus found in Mark 10, verses 46 to 52. Vamos a estudiar una historia de la vida de Jesús encontrada en San Marcos capítulo 10 versos 46 al 52. The title of our sermon, if you're taking notes, here's your title, is Faith That Moves the Hand of God. El título del mensaje, ustedes lo pueden escribir si toman notas, es La fe que mueve la mano de Dios. See, that's the kind of faith we're going to see in our story today. Ese es el tipo de fe que vamos a observar en la historia de hoy. We're going to see a man come to Jesus with faith that moves the hand of God. Vamos a observar a un hombre venir a Jesús con ese tipo de fe que mueve la mano de Dios. And in our Bible story, we're going to find 4 characteristics of faith that move the hand of God. We'll put them all up on the screens for you to take notes on. Y en esta historia bíblica vamos a observar 4 características de esa fe que mueve la mano de Dios. Las vamos a tener en la pantalla. And let me tell you some great news. Déjame darte unas buenas noticias. As a Christian, you have access to these same 4 characteristics of faith that move the hand of God. Como cristiano, tú tienes acceso a estas 4 características que mueven la mano de Dios. So would you open up your Bibles, please? Bring them every Sunday. You always need them here. We're in Mark chapter 10 again this morning. Así que por favor abran su Biblia con nosotros. Recuerden que cada domingo, cada servicio que tenemos aquí, debes de traer tu Biblia porque es lo que estudiamos. We'll pick up where we left off last Sunday with verses 46 and 47. Y vamos a iniciar donde nos quedamos el domingo anterior, que son el verso 46 y 47. Again, Mark 10, verses 46 and 47. Would you follow along with us? Estamos en San Marcos capítulo 10, vamos a leer versos 46 y 47. Puedes leer con nosotros. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, son of Timaeus, sat by the road begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Entonces vinieron a Jericó, Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Now let me set the stage and give you a background of what's going on in our story today. Déjame explicarte un poco acerca del trasfondo de la historia esta. Here in Mark chapter 10, Jesus is walking towards Jerusalem to spend the final week of his life there. Aquí en Marcos capítulo 10 vemos a Jesús caminando hacia Jerusalén para pasar ya su última semana en la ciudad. This is a week that will end with Jesus hanging on the cross, dying for the sins of the world. Esta semana va a terminar con Jesús siendo colgado en la cruz y muriendo por los pecados del mundo. To help you understand where Jesus is on this journey, I have a couple slides and maps I want to show you. So look up at the screens with me. Para que entiendas un poquito acerca de este viaje del Señor Jesús, quiero mostrarte algunas imágenes. Jesus again is leading the 12, and the 12 have no clue what's coming in Jerusalem. Una vez más el Señor Jesús está guiando a los 12, sin embargo ellos no saben lo que les espera o le espera a Jesús en Jerusalén. And Jesus is leaving his headquarters in the north around the Sea of Galilee for the final time. El Señor Jesús está saliendo de su punto o su base donde estuvo trabajando, su ministerio que es en Galilea.
That white line going south there is the route that Jesus and his disciples took that would end in the Jewish capital of Jerusalem. La línea blanca que ven ustedes ahí es la ruta que Jesús tomó para llegar al sur, a la ciudad de Jerusalén, donde el Señor terminó. But our story today takes place in this little city called Jericho. You can see that on this map that shows us where Jesus spent his final week. Pero la historia de hoy toma lugar en una pequeña ciudad antes de Jerusalén llamada Jericó. Está en la parte de arriba. Jericho was on the route to Jerusalem. It's about 12 miles, 25 kilometers from Jerusalem. Jericó se encuentra precisamente en la ruta hacia Jerusalén, como a 25 kilómetros o 12 millas antes de la ciudad. And it's in that city of Jericho where Jesus would come face to face with this blind man named Bartimaeus. Es en esta ciudad de Jericó donde Jesús se va a encontrar cara a cara con este hombre ciego llamado Bartimeo. So why is this Bible story so important to you as a Christian? Pero la pregunta es, ¿por qué es que esta historia bíblica es tan importante para ti como cristiano? Because it contains a great lesson about faith for you. La razón es porque contiene una lección muy importante acerca de la fe para ti. You cannot be victorious in this life. You cannot live out God's will for your life unless you have faith. No puedes ser un cristiano victorioso, ni puedes vivir la voluntad de Dios en tu vida a menos que tengas fe. What is faith? How would you define faith? ¿Y qué es la fe? ¿Cómo la defines tú? Well, the Bible gives us a simple definition of faith. We find it in Hebrews 11:1. Let me read it to you. La Biblia nos da una definición sencilla de lo que es fe. La encontramos en Hebreos 11:1. Lo voy a leer. Definition of faith here. Now, faith is a substance of things hoped for. It's the evidence of things not seen. That's what faith is. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is believing that Jesus is alive and well and ruling and reigning in the spiritual realm, even though we don't see it with our physical eyes today. La fe consiste en creer que el Señor Jesucristo está vivo, que Él está gobernando y reinando desde un reino espiritual, a pesar de que nosotros no lo vemos. Now, the moment we're born again, we have to put saving faith in God. En el momento que una persona nace de nuevo o que es cristiano, pone o deposita su fe para salvación en Dios. But then over time, the Bible says that our faith should be growing. Sin embargo, la Biblia también nos dice que a medida que pasa el tiempo, también la fe debe crecer. Christian, is your faith growing? Te pregunto, cristiano, ¿está creciendo tu fe? Do you have faith more this Christmas than you did last Christmas? ¿Tienes tú más fe esta Navidad que la que tuviste la Navidad pasada? How can our faith grow? ¿Cómo es que nuestra fe puede crecer? Well, the Bible tells us the main way our faith will grow. Listen to this, Romans 10:17. La Biblia también nos enseña la manera principal en la que nuestra fe puede crecer. Mira lo que dice Romanos 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by what? Pastor Miguelito's words. Is that what it says? ¿Qué dice ahí? ¿La fe es por el oír y el oír qué? ¿Las palabras de Pastor Miguelito? No. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. The Bible you have in your hands, as you read it and study it and meditate on it, will help you grow in your faith. La Biblia que tienes en tu mano, a medida que la lees, la estudias, meditas en ella, te va a ayudar a crecer en tu fe. If you read your Bible every day a little bit, your faith will even grow faster than normal. Si tú lees tu Biblia cada día un poco, tu fe va a crecer más rápido de lo normal. Faith is designed to help you get through the difficulties and problems of life. La fe ha sido diseñada para ayudarte a ti a salir adelante en medio de las dificultades y las tribulaciones de la vida. That's the point of this story. A man comes needy, hurting, with faith to Jesus. Ese es el punto principal de la historia. Un hombre que viene con necesidad, con sufrimiento, con fe y recibiendo la ayuda de parte de Jesús. Many of you have come to church this morning and you're needy and hurting and you've been battling in life. Muchos de ustedes han venido a la iglesia en este día con necesidades, sufriendo, con batallas en su vida. This story tells us that when you come to God with faith, it moves His hand. Esta historia, nos enseña que cuando vienes a Dios en fe,
su mano se mueve. Are you hurting and needy this morning? ¿Tienes tu necesidad? ¿Estás sufriendo en este día? I got great news for you. We're in the exact Bible story that God wants you to hear about and learn from this morning. Tengo buenas noticias para ti, que nos encontramos en la historia exacta, perfecta para hacerte ver y suplir a tu necesidad esta So mañana. get into our story here. Jesus in the middle of this big crowd in Jericho headed towards Jerusalem. Vemos entonces en la historia al Señor Jesús en medio de la multitud, caminando a Jerusalén, se encuentra en Jericó. We see what happens next. Look at the middle of verse 46. Pero mira lo que sucede después, ahí a la mitad del verso 46. As Jesus went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus sat by the road begging. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. These are our two characters in our story today. Estos son los dos personajes de la historia de hoy. Jesus, God in the flesh, King of Kings, and a blind, homeless beggar sitting on the side of the road that nobody cared about. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, Dios encarnado, y este hombre, este mendigo ciego, esperando ayuda. Blind Bartimaeus must have heard the crowds and he asked, "What's going on?" And somebody says, "Jesus, who we've heard of, is walking by right now." Este hombre Bartimeo, ciego, sentado a la orilla del camino, escucha la multitud del ruido y pregunta, ¿qué sucede? Alguien le dice, es Jesús de Nazaret que va pasando. In church, it was at that very moment that Bartimaeus decided he would do anything it took to get to Jesus. Y fue en ese momento, iglesia, que Bartimeo en su corazón decidió, voy a hacer lo que sea necesario para llegar a Jesús. Bartimaeus decided, I will do anything it takes and not let anyone stop me. I'm getting to Jesus today. Bartimeo dijo en su corazón, yo voy a hacer lo que se requiera. No voy a permitir que nadie me detenga. Voy a llegar a Jesús y ser sano y salvo. Is that how you go to Jesus? ¿Es así como tú te acercas a Jesús? Sometimes that's what it takes. En ocasiones eso es lo que se requiere. It takes telling yourself, I am going to meet with Jesus. There's going to be obstacles in my way. They will not stop me. I need to meet with Jesus today. Se requiere en ocasiones que digamos, yo me voy a encontrar con Jesús. Sé que va a haber obstáculos, algo se va a interponer, pero no voy a permitir que nada me impida encontrarme con Él. So Jesus walks by, and notice what Bartimaeus does, middle of verse 47. Así que Jesús va pasando en el camino, pero ¿te das cuenta lo que hace Bartimeo ahí en el verso 47? Bartimaeus began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Dice que comenzó a dar voces, o sea, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He cried out, Él gritó, dio voces. Jesus, son of David, have mercy on me. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Two things, Christian, you need to notice here. Dos cosas que debes entender, cristiano. First off is the title Bartimaeus gives Jesus. Do you see it here? It's the first time this title appears in the Gospel of Mark. En primer lugar debes de notar el título que Bartimeo le da a Jesús. Es la primera ocasión en que se le da este título en el Evangelio de San Marcos. Here's the title he gives Jesus. Jesus, son of David. What's important about that title? El título es Jesús, hijo de David. ¿Qué importancia tiene este título? Every Jew knew that the Old Testament promise was to King David that one of his sons or descendants would rule an eternal throne. Todo judío sabía que existe una promesa del Antiguo Testamento hecha a David, que uno de sus descendientes o hijo tomaría o reinaría por siempre en su trono. When everybody was doubting and questioning Jesus, this blind man says, I believe you're the Messiah, I believe you're the Savior, and I need to talk with you. Cuando todo mundo estaba dudando y cuestionando a Jesús, este hombre ciego dice, yo creo que eres el Mesías, creo que eres el Hijo de Dios, necesito estar contigo. Bartimaeus had a biblical understanding of who Jesus is. Bartimeo tenía un entendimiento bíblico de quién es Jesús. If you're taking notes in this, we find the first of our four characteristics
of faith that moves the hand of God. They'll all be up on the screen. Si estás tomando notas, encontramos en esto la primera característica de una fe que mueve la mano de Dios. Faith that moves the hand of God, number one, has a biblical understanding of who God is. La fe que mueve la mano de Dios, en primer lugar, tiene una comprensión bíblica de quién es Dios. Let me repeat that. Number one, it has a biblical understanding of who God is. Lo vuelvo a repetir, esta fe tiene una comprensión, bíblica de quién es Dios. Blind Bartimaeus understood who God is. He understood who he was talking to. El ciego Bartimeo entendía quién es Dios y entendía hacia quién se dirigía. Second thing I want you to notice here is, what did Bartimaeus ask for from Jesus? Do you see that in your Bible? En segundo lugar, quiero que observes lo siguiente. ¿Qué es lo que Bartimeo le pide a Jesús? What did he ask for? ¿Qué le pide? Come on, español. What did he ask for? ¿Qué le pide? Misericordia. Misericordia. That's it. Eso es todo. I want mercy, Jesus. I need mercy, Jesus. Do you know what mercy is? Necesito misericordia, quiero misericordia, Jesús. ¿Sabes tú qué es esto? Mercy is not getting what you deserve. La misericordia es no recibir lo que te mereces. Bartimaeus is saying, Jesus, I don't deserve anything from you. I'm not worthy of anything, but would you give me mercy? Would you give me some things I don't deserve, please? Bartimeo está diciendo, Señor, yo no merezco nada, no soy digno de nada. ¿Podrías darme misericordia? ¿Podrías darme aquello que no me merezco? You know what it takes, Cornelio, to ask for mercy? It takes humility. ¿Sabes qué es lo que se necesita, Cornelio, para pedir misericordia? Humildad. It takes humility to say, I am nothing. I don't deserve anything. Please give me mercy. Se requiere humildad para decir, yo no soy nada, no merezco nada, dame misericordia. This brings up our second characteristic of the kind of faith that moves the hand of God. Esto nos da la segunda característica de la fe que mueve la mano de Dios. Faith that moves the hand of God, number two, it comes to God humbly. Número dos, la fe que mueve la mano de Dios viene a Dios humildemente. One more time, number two, it comes to God humbly. Una vez más, viene a Dios humildemente. When we come to God humbly, church, boy, it grabs God's heart and it moves God's hand. Cuando nosotros venimos al Señor humildemente, llamamos la atención de Dios, su corazón, y mueve su mano. So blind Bartimaeus standing on the side of the road, screaming for Jesus with everything he's got. How would Jesus respond? Así que vemos a este hombre ciego, Bartimeo, ahí al lado del camino, gritando, clamando por Jesús con todo lo que puede. ¿Cómo responde Jesús? Let's find out. We'll continue verse by verse by reading verses 48 to 50. Vamos a descubrirlo leyendo verso por verso, ahora desde el 48 al 50. Then many warned Bartimaeus to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he's calling you. Throwing aside his garment, he rose and he came to Jesus. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza o ánimo, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Are you picturing this scene in your heart and mind? ¿Te estás imaginando este evento, esta escena en tu corazón y mente? A blind beggar standing in rags, crying to Jesus with everything he's got. Un mendigo en harapos, ahí a un lado del camino, clamando a Jesús con todo lo que tiene. Did you notice how the people surrounding Bartimaeus responded to him here? ¿Y te das cuenta cómo reaccionan las personas que rodeaban a Jesús? They weren't happy about it. No estaban contentos. Be quiet, they said. They warned him. Cállate, le dijeron, le advertían. Bartimaeus, can it? Pipe down. Hush, little baby. Don't say a word. Bartimeo, cállate, cierra el pico, bájale dos rayas a tu radio, no digas nada. How would Bartimaeus respond? ¿Y cómo respondió Bartimeo? Let me tell you how he would not let the negative words and the negative people keep him from trying to get to Jesus. Él no permitió que las palabras negativas ni las personas negativas
le impidieran llegar a Jesús. In this truth, we find our third characteristic of the kind of faith that moves the hand of God. Y en esto encontramos la tercera característica de la fe que mueve la mano de Dios. Faith that moves the hand of God, number 3, doesn't give up. La fe que mueve la mano de Dios. Número 3, no se rinde. It'll be tempted to, it'll want to, but number 3, it doesn't give up. Quizá se sienta tentada a rendirse, quizá desee hacerlo, pero finalmente no se rendirá. If you have faith that moves the hand of God, you will always face opposition and discouragement. Why? The enemy hates that kind of faith because it's the most effective kind. Si tú tienes la fe que mueve la mano de Dios, siempre vas a enfrentar la oposición, el desánimo de otros. ¿Y por qué? Porque a Satanás le desagrada esa fe que mueve la mano de Dios. There will even be people around you that discourage you from crying out and coming to Jesus. That's what happened to Incluso habrá Bartimaeus. personas a tu alrededor, personas que te desanimen para no venir a Jesús. Sometimes the voices in your head will tempt you to quit. You guys all have voices in your head. I do. I do. Incluso esas vocecitas en tu cabeza te van a decir, ríndete. Todos hemos escuchado esas voces, yo las he escuchado. They will sow seeds of doubt saying, give up. God's not hearing. God doesn't care. Don't listen to the voices in your head. They're always lying, by the way. Esas vocecitas van a sembrar una semilla de duda. Dios no le importa, Él no te escucha. No pongas atención a ellas porque siempre mienten. You know, Bartimaeus was tempted to give up and quit right here when discouragement came. ¿Sabes tú que Bartimeo se sintió tentado a rendirse cuando el desánimo llegó? What would have happened if Bartimaeus would have stopped shouting out and crying out to Jesus because people were telling him to? What would have ¿Qué happened? hubiera sucedido si Bartimeo se queda callado y deja de clamar o gritar por Jesús? Jesus would have walked right on by and he never would have met Jesus, never would have received a miracle from Jesus. El Señor Jesús hubiera ido de paso, Él jamás lo hubiera conocido ni hubiera recibido la bendición de Él. Do not allow yourself to get discouraged and quit and give up and miss out on God's best for you. No te permitas a ti mismo desanimarte y perderte de la oportunidad o de aquello que Dios tiene para How ti. did Bartimaeus respond to the negativity around him and the doubts around him? ¿Cómo respondió? ¿Cómo reaccionó Bartimeo a esa negatividad, a esa oposición a su alrededor? Middle of verse 48. He cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Al final del verso 48 dice que clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimaeus wasn't going to give up until his request was heard. Bartimeo no estaba dispuesto a rendirse hasta que su petición fuera escuchada. So Bartimaeus did what? He went again and again to Jesus. There's a very important lesson for you here, church. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo en esto? Volvió una y otra vez a Jesús. Y aquí hay una lección muy importante And that para is ti. many times you will need to go again and again to Jesus, just like Bartimaeus did. Lo que significa es de que tú también tendrás que venir a Jesús una y otra vez, así como Bartimeo lo hizo. You will need to avoid this discouragement, grow in your faith, and come again and again. Tendrás que evitar ese desánimo, hacer lo que hizo Bartimeo, venir al Señor una y otra vez. Most of you came in with needs and hurts today, this morning at church. Did you bring it up front and get it prayed over? La mayoría de ustedes vinieron con necesidades, sufrimiento, dolor en su vida. ¿Pasaste al frente para pedir oración? No, I tried that last month, didn't work. Ah, no, yo lo intenté el mes pasado y no funcionó. You quit. Te rendiste, You gave up. te diste por vencido. When God maybe wanted you to keep coming and keep exercising faith and keep moving in until the answer was heard. Don't give up. Don't quit. Bartimaeus didn't. Cuando quizá Dios lo que quería de ti es que continuaras, que ejercitaras tu fe, que insistieras a Él. Eso es lo que pidió de Bartimeo y así lo hizo Él. Persistent, continual faith moves the hand of God. La fe persistente, aquella que continúa, es la que mueve la mano de Dios. So what's happening in our story with Bartimaeus? Eso es lo que está sucediendo en nuestra historia aquí con Bartimeo. Didn't care what people were doing or saying around him. He just kept crying out, and he was about to get an answer.
A él no le importó lo que las personas a su alrededor decían o hacían. Él simplemente clamó al Señor y está a punto de recibir una respuesta. What was the result of Bartimaeus continually going to Jesus? ¿Cuál fue el resultado de que Bartimeo continuara clamando a Jesús? Jesus heard his cries. Look at verse 49. El Señor Jesús escuchó su clamor. Mira lo que dice el verso 49. Jesus stood still and commanded him, Bartimaeus, to be called. El Señor Jesús se detuvo y mandó a la gente que llamaran a Bartimeo. This cry, this need of Bartimaeus stopped Jesus in his tracks. Este clamor, esta necesidad, detuvo al Señor Jesús de su camino. The heart and the ears of Jesus are inclined to the cries of his people. Never El forget that. corazón y los oídos del Señor están inclinados al clamor de su pueblo. Look what happened next, middle of verse 49. Mira lo que sucede después ahí en el verso 49. So they called the blind man, saying, "Hey, be of good cheer, rise, he's calling you." La gente va y le dice, ten confianza o ánimo, levántate, te llama. Can you imagine how blind Bartimaeus felt at that moment? Jesus was calling. ¿Te imaginas cómo se sintió el ciego Bartimeo en el momento que supo, Jesús te está llamando? You know, the Bible tells you, Christian, that Jesus is always calling you. ¿Sabes, cristiano, que la Biblia nos dice que Jesús te está llamando a ti siempre? Come away, get away. He's calling you. He's always calling you. And when you decide to get away alone, you'll realize that. El Señor te llama y te dice, ven, estemos aparte, estemos a solas. Y cuando tú decidas venir a solas con el Señor, te vas a dar cuenta de ello. Jesus is calling you to his word and to prayer and to fellowship and right here to meet you at your church. El Señor Jesús te llama a su palabra, a la oración, al compañerismo con Él y también aquí a su iglesia. So Jesus calls Bartimaeus. I want you to notice how Bartimaeus responds. This is important. Así que Jesús llama a Bartimeo, pero observa cómo responde, cómo reacciona Bartimeo. Esto es muy importante. Verse 50, throwing aside his garment, Bartimaeus rose and came to Jesus. En el verso 50 dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Why does the Bible add this little sentence that Bartimaeus threw away his garment? Again, his garment was his outer coat. Why does Mark tell us this? Porque es que la Biblia, Marcos nos da este detalle de que Bartimeo, arroja su capa. For Bartimaeus, this garment, this outer cloak, was the most important piece of clothing, probably the most important thing he owned. Para Bartimeo, esta capa, esta prenda era lo más importante que él tenía, lo más preciado. For this blind beggar, his garment was his blanket, it was his roof, it was what kept him alive from the cold and the rain. Para este mendigo, su capa era su cobija, era su cama, era el techo que tenía, era aquello que lo mantenía con vida. Jesus calls him and he says, I'm throwing this old thing away because something great is going to be happening when I meet Jesus. Y en el momento que Jesús le llama, él dice, yo voy a dejar esto atrás porque algo maravilloso va a suceder ahora que esté con Jesús. And no matter what happens with me and Jesus, I'm not going back to the old stuff because I'm going to have an encounter with Jesus. Y sin importar lo que suceda entre Jesús y yo, no voy a regresar a la vida antigua porque algo va a suceder. Finally, blind Bartimaeus is face to face with Jesus. Finalmente, Bartimeo está cara a cara con Jesús. The most loving eyes in the history of the world staring into the blind and unfunctioning eye sockets of this blind man. Los ojos más amorosos en la historia de todo el mundo están fijos en esa mirada perdida, oscura de este hombre ciego. Big question is, what would Jesus do next? La pregunta es, ¿qué hará Jesús? We'll find out as we finish up this morning. Let's read verses 51 and 52. Lo vamos a descubrir leyendo los últimos dos versos, 51 y 52. Jesus answered and said, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabboni, that I may receive my sight." Then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight. He followed Jesus,
on the road. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. So here in verse 51, we find the first words Jesus spoke to blind Bartimaeus. Do you see him there? Vemos en el verso 51 las primeras palabras que Jesús ahora le dirige a este hombre ciego, Bartimeo. Jesus answered and said, what do you want me to do for you? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Wouldn't you love to hear Jesus ask you that question this ¿No te morning? gustaría a ti que el Señor Jesús te hiciera esa pregunta esta mañana a ti? Jesus shows up, he ignores everybody else, he comes up to you and he asks you this, what do you want me to do for you this morning? Entonces, el Señor Jesús deja a todo mundo, se acerca a Bartimeo, le pone atención y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? How would you answer? What would you tell him? ¿Cómo reaccionarías tú? Would you go the humble route to Jesus? ¿Harías el papelito humilde para pedirle al Señor Jesús? Oh Lord, whatever little thing you want to do for me, I'll receive. Señor, lo que tú quieras darme, tú sabes. Or would you go big and bold? ¿O serías atrevido, osado con el Señor? I want big things for you, Jesus, because I want to do big things for you. That's big and bold requesting. Which Señor, would you yo do? quiero cosas grandes de tu parte porque también quiero hacer cosas grandes para ti. What'd you do? How would you respond? ¿Cómo responderías tú? Well, let me tell you how Bartimaeus went. He responded big and bold. Do a miracle, Jesus. Give me my vision. Pero déjame decirte lo que hizo Bartimeo. Él se fue a lo grande, al premio gordo y dijo, Señor, haz un milagro para mí. Déjame ver. Bartimaeus believed. Bartimeo creyó. Bartimaeus believed that Jesus had the ability to meet that request. Bartimeo creyó que Jesús tenía la habilidad, el poder para suplir esa necesidad. We know he believed because Jesus saw that he believed. Y sabemos que Bartimeo creyó porque Jesús vio su fe. Do you worship that same Jesus? ¿Tú adoras a ese mismo Jesús? When you come to Jesus with a request, do you have that same faith that he can meet your big needs? Cuando vienes tú al Señor Jesús con una necesidad, ¿vienes también con esa fe de que Él puede suplir o satisfacer esa necesidad? Well, I asked God with faith. I didn't get it. What's up with that, Pastor? Pues yo le pedí al Señor con fe y no me dio nada. ¿Qué onda con eso? Two reasons why you might not have gotten what you thought you needed. Hay dos razones por las cuales posiblemente no recibiste lo que pediste. Number one, you ask, but God knew that it wouldn't be good for you. So he said, no, I love you too much. If I gave you that, I'd destroy you. So you're not getting it. God might have said that to you. En primer lugar, pediste a Dios, pero Dios en su sabiduría dijo, ¿sabes qué? Eso que pides no te conviene, te va a hacer daño, te va a destruir, no lo vas a recibir. Make me rich, Jesus, in Jesus' name. Hazme rico, Jesús, en el nombre de Jesús. No, Mike, if you got rich, you'd move to Acapulco and live in a mansion and forget about me, so I'll keep you in Rosarito nice and poor. No, Mike, si te hago rico, te vas a Acapulco, vives en una mansión, te olvidas de mí, mejor te dejo pobrecito. There's another reason you may not have what you think you need, and that's because you haven't asked, or you haven't asked with faith. La otra posibilidad es de que no tienes lo que crees necesitar porque no has pedido, no has pedido. The con Bible fe. is clear. Some of us have not because we just haven't asked the Lord Jesus for it. La Biblia es muy clara en eso. Dice que algunos no tienen o no tenemos porque no hemos pedido. It is never wrong to ask the Lord for big things or small things. He cares. It's always right to ask. Nunca es malo pedir al Señor por cosas grandes o pequeñas. Él espera que nosotros pidamos. Bartimaeus asked for big things, a miracle, and guess what? He got it. Bartimeo pidió por algo grande. Él pidió el milagro y adivina qué, lo recibió. In this, we find our fourth and final characteristic of the kind of faith that moves the hand of God. Y en esto encontramos la cuarta, última característica de la fe que mueve la mano de Dios. Faith that moves the hand of God, number 4, comes to God expecting Him to answer and to do great things. La fe que mueve la mano de Dios. Número 4, ahí lo tienen. Viene a Dios esperando que Él responda y haga grandes cosas. One more time, number 4, it comes to God expecting Him to answer and to do great things. Una vez más, viene a Dios esa fe esperando que Él responda y haga
grandes cosas. How did Jesus answer this big, bold request of a miracle by Bartimaeus? ¿Cómo respondió Jesús a esta petición tan osada de Bartimeo? Verse 52, then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." Jesús le dice en el verso 52, vete, tu fe te ha salvado. What is it that caught Jesus' attention with blind Bartimaeus' request? What was it? ¿Qué fue lo que llamó la atención de la petición del ciego Bartimeo? It was his faith. Fue su fe. It was his faith. He believed that Jesus could answer, and Jesus saw that. Bartimeo tenía fe, fe en que el Señor podía responder y Jesús vio esto. The result was a supernatural miracle. El resultado fue un milagro sobrenatural. Bible says Jesus never changes. He's the same yesterday, today, and forever. Does he do miracles today? Of course he can. La Biblia dice que Jesús jamás cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Puede hacer milagros el Señor hoy? Claro que puede. Everyone in the crowd didn't get a miracle, but Bartimaeus did. No todos en la multitud recibieron un milagro, pero Bartimeo sí. Supernatural miracle, instantaneous, complete. Un milagro sobrenatural, instantáneo y completo. No surgery, no bandages, no medicine, just complete, perfect vision. No hubo cirugía, no hubo vendajes ni medicina, simplemente una visión perfecta, instantánea. And the first thing Bartimaeus saw after his eyes were opened was the smiling face of Jesus. Wouldn't that be awesome? Lo primero que vio Bartimeo después de que sus ojos fueron abiertos fue ese rostro sonriente, complacido del Señor Jesús. ¿No sería eso maravilloso? You'll see that smile one day. Tú un día vas a ver esa sonrisa. Bible says now we see through a glass dimly, we don't understand all things. But then when we get home, face to face, you'll stand face to face and see that loving smile. La Biblia dice que nosotros hoy vemos como por espejo, no alcanzamos a distinguir, pero un día veremos cara a cara al Señor Jesús. So what would Bartimaeus do with his new sight and this new lease on life he received? ¿Qué hará ahora Bartimeo con su vista y esta vida nueva que ha recibido? Look at the middle of verse 52. Bartimaeus followed Jesus on the road. That's how he responded. Dice al final del verso 52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. He left the old stuff, he left the old rags, and he joined the other believers on the journey to Jerusalem. Dejó la vida antigua, dejó los trapos viejos y se unió a todos los creyentes para seguir a Jesús. Bartimaeus probably witnessed the triumphal entry of Jesus on Palm Sunday. Probablemente Bartimeo fue testigo de la entrada triunfal de Jesús en aquel día de Palmas. Bartimaeus probably saw the horror of the crucifixion a week later and then the glory of the resurrection 3 days after that. Quizá también fue testigo del horror de la crucifixión del Señor Jesús, pero también atestiguó la gloria de su resurrección. You know why he followed Jesus? ¿Y sabes por qué él siguió a Jesús? Because he didn't only receive physical healing, more importantly, he received spiritual healing. He was born again, his sins were forgiven. Porque no solamente recibió una sanidad física, pero recibió sanidad espiritual. Sus pecados fueron perdonados. Christian, this story is in your Bible because you serve that same great, mighty, powerful God. Cristiano, esta historia se encuentra en tu Biblia porque tú sirves a un Dios grande, todopoderoso. The faith Bartimaeus put into practice with Jesus, you too can put it into practice with your relationship with Jesus. La fe que Bartimeo depositó y puso en práctica sobre Jesús, también la puedes llevar tú a la práctica. Listen to what Jesus said about faith, Matthew 17:20, the power of faith. Observa lo que Jesús dice acerca de la fe y el poder que ésta tiene en Mateo 17:20. Jesus says, "For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it'll move. Nothing will be impossible for you." Jesús les dijo, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. So as we finish here, Christian, a couple things I want you to take home with you today. Para terminar, cristiano, quiero
darte o mencionarte algunas cosas que quiero lleves en tu corazón hoy. First off, I want you to remember this kind of faith that moves the hand of God. En primer lugar, quiero que recuerdes este tipo de fe que mueve la mano de Dios. It comes to God recognizing who God is, and it also recognizes who you are. Viene a Dios reconociendo quién es Dios, pero también reconoce quién eres tú. Faith that moves the hand of God comes to God humbly. I don't deserve anything, but God, I'm going to ask because you're a good God. La Mercy. fe que mueve la mano de Dios también viene humildemente al Señor. Señor, yo sé que no merezco nada, pero también sé que vengo a un Dios bueno. Faith that moves the hand of God is persistent. It will not give up. It will keep coming to Jesus till there's an answer one way or another. La fe que mueve la mano de Dios es persistente, no se rinde, viene a Jesús una y otra vez de una forma u otra. Faith that moves the hand of God also expects God to answer and believes that he can do great things. Y también la fe que mueve la mano de Dios. Viene a Dios esperando que Él responda y con la convicción de que Él hará grandes cosas. Christian, that's the kind of